Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy vamos a hablar de libros y de religiones. No vamos a hablar de la religión católica siempre. El hinduismo se llama el libro de Fragmenta Editorial. Su autor es nuestro invitado. Voy a intentar decirlo bien. Swami Satyananda Saraswati. Muy bien. ¿Puede ser? Muy bien. Buenos días, Swami, si no te importa. Buenos días, muy buenos días. El hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? Pregunta hinduismo, fácil, ¿dónde las haya? Pregunta fácil y de muy larga respuesta podría ser. Claro. El hinduismo es una tradición milenaria muy antigua, basada en la comprensión del rhythm o del orden del cosmos. Hoy en día el hinduismo está basado sobre todo en la India, aunque hay hindúes alrededor del mundo. ¿Cuántos puede haber en el mundo? Unos 2 billones. Hay muchos hindúes. La población india es muy alta, luego Nepal, Indonesia. En Estados Unidos hay 2 millones de hindúes. En Inglaterra hay bastante. ¿E hinduistas en todo el mundo contando la India? Contando la India, el total. Sí. 2 millones. Billones. Ah, billones, Sí. claro. Sí. Estamos hablando de probablemente una de... Con el Islam y con el cristianismo. Exactamente. Sería la segunda, después del cristianismo, creo que el hinduismo es la segunda religión más importante del mundo. Sí. Te he interrumpido. Es una tradición que tiene un arraigo histórico importante. Exactamente. Y se basa en esta comprensión del cosmos, de que el cosmos es una emanación de la divinidad y que esta divinidad existe dentro de nosotros, que hay esta unicidad entre la divinidad externa y la divinidad interna. ¿Pero significa que somos un poco Dios o significa tenemos una parte de Dios o hay que romper ese esquema que tenemos en Occidente del Dios creador y las criaturas? Muy buena pregunta, porque aquí entramos en una de las bellezas del hinduismo, que no es dogmático, no hay una respuesta. Hay escuelas hindúes que dicen que somos separados de Dios y el ser individual son distintos. Escuelas que dicen que somos parte de Dios, somos como una chispa de un fuego, y otras escuelas como la Advaita o no dual que dicen que somos esta esencia de la divinidad sin diferenciación. Si vamos a la esencia de la esencia del ser humano, es la esencia de la divinidad. ¿Y tu respuesta es la tuya? La mía es la tercera. La tercera. Sí, que correspondería al shivaísmo, a la Advaita, a las escuelas no duales. ¿Es una religión? ¿El hinduismo es un modo de vida? ¿Es un modo de vida, es una religión en el sentido de que quiere religarse con el absoluto en su sentido etimológico, pero no una religión tal como las conocemos, con su dogma, su libro sagrado y su mesías o su profeta, sino su jerarquía. Exacto, hay muchas posibilidades de búsqueda dentro del hinduismo, hay una gran aceptación, tolerancia por muchos métodos, sistemas. Hay quien cree en los dioses, hay quien no. Hay quien va a los templos, hay quien piensa que el templo es innecesario, hay quien hace meditación, hay quien nunca ha meditado. Hay muchos acercamientos, ofrece grandes posibilidades al ser humano a este nivel. ¿Hay un hinduismo agnóstico? En cierta manera, sí. Incluso dentro de lo que es uno de los nombres antiguos del hinduismo es Sanatana Dharma, el Dharma eterno, que aquí incluía incluso la escuela de los Charvakas, que eran como materialistas, era otra posibilidad de pensamiento, y nunca había pues peleas ni luchas por ninguna creencia. Esta es la belleza de este Dharma o de esta comprensión, que daba esta inmensa libertad al ser humano de buscar en sí mismo, según sus potencialidades, según sus talentos, que diríamos desde el Evangelio. Exactamente. Háblanos un poco de ti. ¿Cuál es tu biografía? ¿Cuál es tu aproximación? ¿Cómo es tu aproximación hacia el mundo del hinduismo? Mi aproximación viene que desde joven en una clase de religión, un cura católico en la España franquista, el pater pues habla de las distintas religiones, habla de hinduismo, nombra la Bhagavad Gita. Siento curiosidad. Pues ya era algo en aquellos tiempos. Era una persona abierta y quería mostrar que había distintas posibilidades, darnos esta información, y me deja una copia de la Bhagavad Gita. Y me tuvo un fuerte impacto en mí. Me llevó a empezar a practicar meditación, a practicar yoga, a hacerme vegetariano, y a los 20 años me fui a la India. En busca de un maestro, en busca de una guía, porque aquí en aquella época había pocos libros, pocos textos, pues para profundizar en este camino. ¿Dónde estuviste? ¿Y cuánto tiempo? Pues fui primero a ver al Dalai Lama, pensé que igual el budismo sería la respuesta, no fue así, hasta que después de viajes
encontré a un maestro, Swami Muktananda, que me guió, me inició en el mundo de la meditación, de la comprensión yoica, el estudio de los textos, y allí pasaron casi 30 años. 30 años. Sí. Es otro mundo. Es otro mundo. Me hice monk, me di cuenta que mi vocación era monástica, que no quería dedicarme plenamente a esto, no hice familia ni nada. Y allí he vivido pues una vida de austeridad y de estudio, contemplación durante mucho tiempo. ¿Y cuándo decides regresar? No lo decido, es una pregunta que muchas personas me hacen, pero hace 4 años, en una visita que hacía a España, enseñaba a un grupo de personas en España, venía anualmente en los últimos años, vine y aquí estoy, desde hace 4 años. No hay una decisión, no es que quiera quedarme aquí. Igual, no hay una cuestión planificada. No, me siento bien enseñando, aportando pues a la cultura de España y de Cataluña este conocimiento. Hay interés, hay personas, pues pienso que es un tema desconocido aquí, que se conoce poco, y me siento feliz haciendo esto. No es por establecer comparaciones, pero sí que es cierto que desde Occidente a veces se contemplan determinadas espiritualidades orientales, el budismo, el hinduismo, distintas ramas de religiones que profundizan en la meditación como algo que está un poquito de moda o como algo que hacen determinados grupos más selectos, o llamémoslo así. ¿Hasta qué punto te encuentras con estos clichés y cómo se afronta pues la vivencia de tus creencias en una sociedad en la que no ya que sea mayoritario o minoritario, sino que hasta hace nada era inexistente y sobre todo era ininteligible? Sí. El hinduismo no creo que esté de moda. El hinduismo nunca ha estado de moda. Es una tradición muy primordial. Requiere pues un cambio de tu forma, de tu cosmovisión, ¿no? De entender el mundo. El budismo sí es cierto que ha estado ciertamente un poco de moda. Pero hay un interés, hay una búsqueda. El ser humano se encuentra en un mundo absolutamente materialista, que se le indica que puede pues producir y consumir. Y no hay más. Entonces el ser humano tiene esta búsqueda de encontrar algo más, y pienso que el hinduismo es una de estas respuestas, una de las muchas respuestas que a través de la meditación, a través de encontrando este espacio de silencio, de paz y de inmensidad que existe en nuestro interior. Es una puerta, una de las muchas puertas. Si alguien, pongamos yo mismo, quisiera entrar en contacto con la espiritualidad hinduista, ¿hay algún tipo de pasos que se tengan que dar? ¿O no estamos hablando de un proceso absolutamente delimitado? No sé, ¿cómo podría ser si existe una ABC para poder entrar en contacto y para...? Cada persona sería su propio proceso. Pues primero encontrar a alguien que sepa, que pueda guiarte un poco. Encontrar algunos textos. Por esto, este libro, dar una introducción tradicional pues correcta a esta tradición. Sí. Luego posiblemente esto te llevaría pues a la meditación, te podría quizás llevar al yoga, y poco a poco los otros pasos vendrían, depende de cada persona. El hecho de ser vegetariano no tiene algo que ver con la... En mi caso soy vegetariano desde joven, desde los 18 años. Hay personas que nunca se han planteado tal posibilidad. Vegetariano, si practicas meditación intensa y así, te das cuenta de la relación entre el alimento y el estado de tu mente. Entonces alimentos más que producen menos rayas o menos actividad ayudan en el proceso de meditación. Si no estás en este camino... Pero no es una cuestión de comer seres vivos y demás, sino más de... También hay un aspecto de compasión. Si puedo comiendo lentejas y soja, ¿por qué tengo que matar una vaca y un cabrito cada día? Cuando estos animales pueden vivir también. ¿Cuál es la visión del hinduismo que el hinduismo tiene sobre la realidad del ser humano, sobre la vida en sociedad, sobre la construcción de sociedades, el vivir en contacto con otros, ese consumismo que dices tú, la jornada laboral, no sé? El hinduismo, aunque a veces parece hinduismo, meditación, alejamiento, renuncia, no tiene nada que ver. Mira, una de las escrituras más importantes es la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, Krishna le enseña a Arjuna, el maestro le enseña al discípulo, unas verdades, unas pautas para vivir, en el momento en que hay una guerra, antes de luchar. Esta lucha es real, pero también es histórica, pero también es simbólica de la lucha que tiene el ser humano cada día, que puede hacer acciones que lo eleven o acciones que lo degraden. Puede tomar decisiones que le van a ayudar a ser más feliz, otras que lo van... Entonces el hinduismo pienso que es una tradición totalmente integrada en la vida total.
Por ejemplo, si vamos a los principios del hinduismo, existen lo que se denominan los purushartas. Los purushartas serían como las 4 metas de la vida. Una, dharma, vivir en armonía, la acción que es armónica para ti y armoniosa para los demás y para la sociedad. Segundo, kama, la satisfacción de los placeres sensoriales dentro del dharma, dentro de la corrección. No limita esto. Artha es el generar riqueza para ti y para los demás. Y finalmente moksha. Moksha es vivir también con un propósito más elevado, la liberación, el reconocimiento de tu esencia. Entonces integra todas estas partes, estos estratos, que si fuera una tradición puramente monástica no los integraría. Sin embargo, tú aceptaste una vida exactamente monástica. Entonces, dentro de esta tradición con tantas posibilidades, existen 2 caminos: el camino de la renuncia y el camino de la vida involucrada en el mundo, donde tienes familia, generas riqueza, intentas ayudar y generar una sociedad mejor. Es una tradición muy anclada en la vida social con los demás. ¿Todavía hoy se puede generar una sociedad mejor? Yo creo que sí. Si el ser humano cambia, la sociedad cambia. Pasa que a veces queremos cambiar la sociedad sin hacer el cambio nosotros, y son nuestras propias negatividades que se manifiestan fuera. Este es el gran reto del ser humano. ¿Cómo vives desde tu espiritualidad cuestiones, no sé, como la crisis económica, el movimiento de los indignados, la sensación de una sociedad que se va deconstruyendo por sus propias costuras, se va rompiendo, sin aparente propuesta de solución de otro modelo? Yo espero que la solución debe de salir a toda esta crisis tan grande, una crisis financiera que es seguramente casi provocada expresamente. ¿Qué ha pasado con esta crisis? Que los más ricos se han enriquecido mucho. Sí. Entonces, ¿crisis para quién? Para millones y millones de personas, mientras hay unos lobbies muy pequeños que se han enriquecido. El mundo está en manos de unos pocos y llega el momento que esto empieza a caer. Pues esto es fácil que caiga porque la situación está llegando a un límite. Es una forma de vivir, es el hombre económico. El hombre no puede ser solo economía, producción y consumo, tiene que ser algo más. Y espero que llegue el momento que esto ya no sea sostenible y que esto pueda elevarse a otra forma de vivir, con cosmovisión, con sentido de ayuda al prójimo y de compasión por los demás. ¿Realizas acompañamientos creo que vives en Barcelona? En Barcelona. ¿Realizas acompañamientos Hacemos retiros, seminarios, enseñanzas semanalmente. ¿De cuántas personas podríamos estar hablando? ¿Estos son grupos? ¿Son retiros personales? Son grupos, pero la gente puede acudir una vez, 2 veces, cuando quiera, siempre libremente. Pues no sé, hablamos de grupos a veces 50 personas, 60, depende. Había encuentros más pequeños. ¿Y cómo son? En la medida que me puedas contar. No las personas, sino los encuentros. Los encuentros, pues siempre hay una enseñanza, o sobre un tema del hinduismo, o sobre un texto, por ejemplo, la Bhagavad Gita, o las Upanishads, que es una parte de los Vedas, o Mahabharata, algún tema concreto. Solo hablar, 45 minutos, 1 hora, preguntas y respuestas. Luego normalmente hacemos una meditación. Quizás antes de la meditación igual cantamos un mantra para ayudar el aquietamiento de la mente. Y luego tranquilamente nos dispersamos intentando integrar esta enseñanza, este encuentro que tenemos en el interior. ¿Cómo se os puede encontrar? Tengo un folleto que no lo tengo aquí ahora, Ignacio. Igual ¿Pero dónde está la página web? Advaita Vidya. Vale. Sí, también aquí aparecerá un rotulito y lo colocarán y ustedes lo podrán ver en la... Estaba en la bolsa, la tenía. No te preocupes, ahora hacemos un rotulito. El hinduismo de Fragmenta, ¿por qué elegimos Fragmenta? No sé si elegimos Fragmenta o Fragmenta me elige a mí, no estoy seguro qué pasó, pero nos encontramos con el editor, con Ignasi. Hubo mucha empatía y él me habló salió la propuesta de hacer una introducción al hinduismo en catalán, originalmente, ahora está en castellano. El libro es original escrito en catalán. Salió hace 2 años en catalán, ahora hay esta edición un poco ampliada. Sí. Y para mí fue un proceso muy interesante, una tradición tan inmensa como el hinduismo, llevarla a 150 páginas, fue para mí todo un proceso interior muy... Cuando viajas a la India, cuando estás en ese proceso, ¿hay alguna especie de lo que llaman los místicos españoles, una especie de noche oscura? ¿Tienes algún momento en el que dices, ¿qué narices hago aquí? ¿Por qué no me vuelvo a mi casa con los míos? No, nunca he tenido nunca he tenido tal presión. Siempre he estado
aquí estoy bien, en la India. La India me ha acogido mucho, es un país que... Y la razón por la cual estaba allí, pues para profundizar, para estudiar, para meditar, para vivir en monasterios, siempre me ha dado mucha satisfacción. No ha habido tal cosa. Y el hecho de ser extranjero en un país que entre otras cuestiones se dividió, Pakistán por un lado, el mundo musulmán, sí. India, el mundo hindú, el hecho de venir un extranjero, un occidental a participar, a intentar participar de una cultura que en principio también, sí. Todo esto entre comillas, no es la suya. Sí. ¿Cómo se vive desde allí? ¿Cómo se vive desde la tradición hindú tiene un método, es muy sabia, es una tradición muy cerrada y muy abierta a la vez. Tiene el principio de la adhikara. La adhikara es como la preparación del que quieren acercarse y aprender. Y el hindú tiene este olfato por ver cuál es la preparación de esta persona, y poco a poco vas accediendo más y más y más. Y si tu interés es genuino, puedes vivir pues toda la tradición desde dentro, desde el corazón mismo. He compartido con personas muy ortodoxas de enseñanzas del hinduismo con total familiaridad y cercanía. Sí, es sorprendente que una religión para nosotros a lo mejor ciertamente desconocida tenga esa amplitud de miras. Tal vez desde fuera nos contemplan a los cristianos también con esa diversidad que nosotros no somos capaces de ver en ocasiones entre nosotros mismos. Swami, el hinduismo, Fragmenta Editorial, ha sido un auténtico placer. Lo leeremos, y en alguna visita a Barcelona, si no te importa, nos gustaría participar en algún, por favor, en algún encuentro y comprender tal vez un poco estás muy bienvenido. Más por dentro cómo es esta religión y sobre todo qué os lleva a entender este modo de vida de una manera diferente, que en cierta medida también probablemente todos necesitaríamos un cierto reciclaje, en hacérnoslo mirar, que decimos en mi barrio. Swami, muchísimas gracias. A vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital, el hinduismo de Fragmenta Editorial. Muy buenos días.